Hablemos de Salud es presentado por Aderama, la mayor asociación de residenciales del Uruguay. La salud nos convoca y se convierte siempre en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud, programa que comenzamos informándonos sobre infecciones urinarias. Específicamente nos referiremos al diagnóstico y al tratamiento de la cistitis a repetición en la mujer y lo haremos con el doctor Levin Martínez. Es importante que ustedes sepan que cuando tienen alguna dificultad para orinar, de cualquier tipo, ardor para orinar, aumento de la frecuencia para orinar, tener que levantarse de noche que antes no ocurría, dolor al orinar, incluso algún sangrado para orinar, todo esto puede ser algo que esté traduciendo una infección urinaria. Si necesitamos tratarla inmediatamente o tomar una muestra de un cultivo de orina para después tratarlo, va a depender un poco de los síntomas. Realmente, cuando los pacientes presentan todos estos síntomas, es muy molesto y es muy difícil esperar 48 o 72 horas el resultado de un urocultivo con esa sintomatología, con ese dolor, con esa molestia, y está aceptado que en esos casos se puede tratar sin ninguna muestra de urocultivo, se puede hacer un simple examen de orina que en el mismo momento le sugiere si hay o no riesgo de infección y usar algún antibiótico aún sin urocultivo. Otro elemento es saber qué tipo de antibióticos o cómo usar. En realidad, si bien existe una enorme variabilidad de antibióticos y va a depender de si la paciente tiene algún hándicap de inmunodepresión, por ejemplo diabética o inmunocomprometida, en ese caso a veces requiere antibióticos más fuertes o por más tiempo, o si es una persona con una cistitis común sin ningún elemento de alteración en su inmunidad, que pueden tratarse con una sola dosis, con monodosis de antibiótico. Y el tercer punto que podemos abordar es si podemos hacer algo para evitar que vuelvan estas infecciones. Y la verdad es que hay varias medidas que las mujeres pueden tomar. Una son las medidas de higiene y prevención. En este sentido, muchas de las mujeres además tienen una tendencia a ser constipadas, es decir, a mover poco el intestino. El hecho de movilizar poco el intestino aumenta la cantidad de gérmenes que están depositados en el sector final del intestino y eso favorece la infección. Por lo tanto, movilizar regularmente el intestino y tener un tránsito ligero la puede favorecer a que no haga tantas infecciones urinarias. Otro elemento son las cuestiones de vaciar frecuentemente la vejiga. A veces uno no tiene baños disponibles o es medio pudorosa y pasa muchísimas horas con la vejiga llena para ir a orinar. Eso también la predispone porque esa orina acumulada favorece el crecimiento de bacterias. Por lo tanto, orinar frecuentemente también es un hábito que puede favorecer evitar las infecciones urinarias. Además de esto, existen algunos medicamentos, algunos en base a extractos de arándanos que son sumamente conocidos o a otro tipo de fitoterapias que pueden funcionar. Hay vacunas por vía oral, comprimidos de vacuna, específicamente contra la Escherichia coli, que es el germen más frecuente, que también se pueden usar, e incluso en algunos casos donde las infecciones son semanales o cada 15 días y la frecuencia es extremadamente alta, que se usan durante un periodo limitado de tiempo, 3 o 6 meses, microdosis de antibiótico todos los días, o a veces microdosis de antibiótico después de las relaciones sexuales para tratar de evitar las infecciones urinarias. Es decir, que si bien la infección urinaria es una cosa extremadamente frecuente en la mujer, existe la posibilidad, mediante algunas medidas de prevención, de disminuir la frecuencia de esas infecciones urinarias. Presenta Casmu. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmu. Estamos para cuidarte. En este espacio, la doctora
Sofía Ama de la Casa nos habla sobre andropausia. La andropausia es una etapa de la vida que se caracteriza por dos cosas prioritariamente. La primera es el descenso de la testosterona, pero tiene que estar necesariamente acompañado de síntomas para decir que el varón se encuentra en esta etapa. ¿Cuáles son los síntomas? Los más frecuentes son los vinculados a la esfera sexual. Propiamente dicho, la disfunción eréctil, que es la imposibilidad de conseguir o mantener la erección, y la disminución de la libido o el deseo sexual. Estos dos síntomas nos orientan, sumado a la edad de la persona, a que puede estar cursando una andropausia. Esta etapa se asemeja mucho a la menopausia que cursa la mujer, sin embargo tiene varias diferencias. La principal diferencia es que a las mujeres sí o sí nos va a llegar en algún momento de la vida la menopausia, es decir, el cese de la menstruación. Sin embargo, en el varón no es algo que le vaya a suceder la andropausia sí o sí, sino que puede variar de persona a persona y a lo largo de la edad. Además de que no implica que este sea el fin de la etapa reproductiva, es decir, el varón sigue produciendo espermatozoides a lo largo de toda la vida. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. El sobrepeso y la obesidad es el tema que hemos seleccionado para hoy con la licenciada en nutrición Verónica Pietra. Son patologías de alta prevalencia en nuestra población, de origen multifactorial y que conllevan a agravar o a predisponer a muchas patologías. Nos importa que la persona identifique la problemática, más allá de que puede ser obviamente diagnosticada por su médico. Pero para eso vamos a sugerirles los criterios que se llaman de clasificación, que son muy sencillos y nosotros los podemos aplicar en casa, conociendo nada más nuestro peso y nuestra altura. Es importante identificar porque a veces vamos ganando peso y no identificamos que estamos entrando en estadios de riesgo de sobrepeso u obesidad. El sobrepeso y la obesidad se diagnostican con una relación peso-talla con mayor a 25 kilogramos metros cuadrados y la obesidad con esa relación por encima de 30. La obesidad se va haciendo severa o muy severa hasta llegar a obesidad mórbida. Es bueno que sepamos que esos criterios y diagnósticos de obesidad mórbida no son para pesos muy lejanos a los que muchas veces nosotros o nuestros familiares o parientes pueden tener. A veces una mujer en el sexo femenino, cuando una mujer con la talla promedio que tenemos pesa más de 100 kilos, ya puede estar cerca o padeciendo obesidad mórbida. Y lo mismo para los hombres, por la relación, como les decía, de peso-talla, cuando el peso excede los 120, 125 en relación a su altura, también entra en criterios de esta obesidad muy grave o muy severa, que es la obesidad mórbida. Por eso es importante que la persona esté atento a sus cambios de peso y buscar asesoramiento y ayuda al respecto. Lo otro que queremos resaltar es la localización. Cuando la obesidad es centrada en el abdomen, nos predispone mucho más a patologías, como se llaman patologías metabólicas, principalmente la diabetes, pero también a problemas de hígado graso, altera nuestra presión arterial, complica nuestro aparato respiratorio. Por eso es importante controlar nuestro peso, pero también hacer un llamado de atención cuando quizás fue toda la vida una persona de peso normal o delgado, pero comienza a aumentar su abdomen principalmente. El doctor Eduardo Cesio, director de Círculo Láser, nos brinda estos consejos. Cuando una persona empieza a tener problemas de que está mirando a lo lejos y no está distinguiendo con nitidez lo que antes veía, o cuando una persona está leyendo de cerca y tiene que empezar a alejar el diario o el libro porque si no, no puede hacer foco en lo que lee, bueno, tiene que ir al oculista, porque eso, ¿qué indica? La que no ve de cerca, que está seguramente en la presbicia, sobre todo después de los 40 años, que es la imposibilidad de ver de cerca sin anteojos. Y cuando no empieza a no distinguir de lejos como antes, bueno, es porque seguramente o puede necesitar lentes para la visión de lejos, o si no, por lo menos recurrir al oftalmólogo a ver si es por eso o si es por otra patología. Es decir, hay que estudiarlo a ver qué pasa.
Cuando nuestros afectos avanzan en su edad, aparece la necesidad de nuevos cuidados y atención. En Residencial Infinito nos preocupamos por ofrecerles un espacio integral de apoyo a las actividades de la vida diaria con la asistencia de un equipo entrenado, vocacional y profesional. Visítenos, conocernos hará más fácil su elección. 098-810-207. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950 www.aderama.org.uy. En este invierno no paso frío, porque fui a Aliot y me compré esta manta cola de sirena. La uso en casa para mirar tele, estudiar o leer. Son muy suaves y calentitas. Hay de varios colores y puedes elegir el color que más te guste. No te quedes sin tu manta cola de sirena. Llama ahora al 092-13-3700, pero rápido, porque se acaban. Residencial Biltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario, enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios, reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Biltmore, Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954 097-304-574. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. Y nos informamos sobre cicatrices patológicas con la doctora Gabriela Novelo. Muchas veces los pacientes desarrollan una cicatriz patológica como es el queloide, que esta es una cicatriz ensanchada, aumentada de tamaño, que excede la incisión previa, o sea la incisión quirúrgica, de color rojizo y que tiene prurito. Y que muchas veces le lleva al paciente trastornos en su vida personal, con dificultades en su relacionamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es muy amplio, hay una gran gama de opciones de tratamiento médico y el que se puede aconsejar son sesiones con infiltración con corticoides seriadas, por lo menos por 2 meses, en el primer mes cada una semana y luego cada 15 días, y colocar un gel de silicona que genere presión sobre dicha cicatriz. Luego de eso vemos el resultado y a veces el paciente requiere, además de eso, la resección de una cicatriz con el tratamiento previo. Con el tratamiento previo lo que se realiza es atenuar el color, disminuir el tamaño y darle un efecto antiinflamatorio con el corticoides que genera un proceso menor de inflamación con la cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Es la resección de la cicatriz patológica y luego una sutura atraumática por planos y de esta forma que quede de la mejor forma posible y estética posible para el paciente. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. Y en este espacio la doctora Virginia Rodríguez nos dice cuáles son los trastornos que se pueden tratar con acupuntura médica. Son los trastornos psicoemocionales, la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico a veces. Por supuesto, estos pacientes han sido estudiados por psiquiatra o incluso han recurrido a la terapia con psiquiatra, psicólogo y muchas veces tienen una importante carga de medicación que, si bien a veces logra mejorar esos síntomas, no corrige la raíz original, no corrige el problema base por el cual ese síntoma está afectando la calidad de vida del paciente. Nosotros desde la acupuntura podemos regular esas emociones, sobre todo a través de la regulación y el reequilibrio del órgano responsable de esa alteración emocional.
En medicina china, cada órgano tiene una emoción asociada y cuando ese órgano está en desequilibrio por una razón emocional o física, a veces se expresa en el desequilibrio de la emoción, en el exceso o en el déficit. Por ejemplo, las personas que están deprimidas, que tienen que tomar antidepresivo, que tienen que permanecer tiempo sin trabajar o que simplemente deciden alejarse de la vida social por ese síntoma, comienzan a lo largo del tratamiento a mejorar su estado de ánimo. No son tratamientos que rápidamente uno vea el resultado deseado. A veces demoramos algunas semanas, pero sí el paciente empieza a sentir que nuevamente toma el control de su emoción, que esa emoción ya no expresa de la emoción, sino que logra controlarla. En el caso de la ansiedad sucede lo mismo. La ansiedad generalizada a veces se transforma en lo que se conocen como ataques de pánico. La persona tiene la real sensación de que se muere, de que tiene algo muy malo le está pasando a su cuerpo y le cuesta muchísimo poderlo controlar. Eso también requiere de medicación y cuando trabajamos con acupuntura, repito, la persona comienza a sentirse nuevamente dueña de sus emociones. Empieza a percibir que, tal cual era antes de padecer este problema, puede entrar a una emoción y salir sin que esa emoción controle su vida. Inforesidenciales, el buscador de residenciales más importante del país. www.inforesidenciales.com.uy. Y en este segmento de odontología, nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos dice a qué se le llaman triángulos negros dentales y cómo se tratan los mismos. Los triángulos negros es la ausencia de encía interpapilar. ¿Qué quiere decir? En ese festoneado que tenemos nosotros de encía anatómicamente, se pierde la papila y aparece por la anatomía del diente un pequeño triángulo que estéticamente es desagradable y además funcionalmente al paciente le genera acumulación de placa y hasta le puede dar sensibilidad. Por eso también debemos tratar esas patologías, más allá de la estética, por el cambio funcional que genera. Va a pasar que nuestros pacientes con triángulos negros pueden ser pacientes fumadores por la falta de irrigación en esa parte tan pequeña que es la papila, pueden ser pacientes también que usen piercing, pacientes con enfermedad periodontal, que el huesito se va a retraer y con ello acompaña la encía, por la reabsorción ósea, por la pérdida de hueso que tienen nuestros pacientes, puede ser también por atrofia, por la edad, también puede ser por pacientes que sufren de bruxismo, ya que el apretar tanto los dientes genera justamente lesiones cervicales, pérdida de hueso y la papila se pierde. Cuando se forman esos triángulos negros, podemos realizar un tratamiento a través de la cirugía periodontal, pero siempre le tenemos que aclarar a nuestros pacientes que no es un tratamiento predecible, ya que con el tiempo hay que volver nuevamente a hacer esa cirugía periodontal. No es cómodo, no es agradable para el paciente, entonces buscamos otros caminos que sean también más longevos y que no conlleven nada invasivo. Por ejemplo, se puede cambiar la anatomía del diente agregando materiales restauradores como la resina, entonces pasamos de tener un diente triangular que anatómicamente y estéticamente no les agrada al paciente a tener un diente más cuadrado con una forma más adecuada y ahí cerrar ese espacio y hacer como que la papila no es que se perdió, sino que se le cambia la anatomía del diente. Es una muy buena solución, no es agresiva y se soluciona en el momento. Otra solución es cuando esos triángulos negros ya son también mayores, directamente colocar una carilla sobre el diente para cambiar toda la anatomía y el color y devolverle la estética al paciente. También, tanto con la resina como con la carilla, tapamos esos túbulos dentinarios para que el paciente no tenga más sensibilidad. Generalmente el problema de los triángulos negros es más estético que funcional, pero como siempre lo importante es ver la etiología, si fue un estímulo por una enfermedad periodontal, si fue por un cambio en la posición, por un tratamiento post-ortodoncia. ¿Para qué llegar a eso? Para que no vuelva a pasar. Ver cuál fue el origen de la causa de la formación de esa pérdida de papila para poder, luego del tratamiento, evitar que se vuelva a formar. De Salud Palas Atenea. Atención integral de cuidados e internación para la rehabilitación poshospitalaria del adulto mayor en Prado y Pocitos. 095-273-538. www.palasatenea.com.uy.
Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099 107 950 www.aderama.org.uy. En Residencial Infinito brindamos un espacio preparado para la atención integral de nuestros adultos mayores. Una propuesta que tiene como objetivo fundamental una mejor calidad de vida para su familiar. Un residencial con calor, afecto y cuidados personalizados para el mejor desempeño físico y emocional de sus residentes. Visítenos, conocernos hará más fácil su elección. 098-810-207. Dialogamos sobre mala praxis médica con el doctor en Derecho Penal y Laboral, Cristian Francia. En el caso de la mala praxis médica, tenemos que partir de la base de que el médico asume una obligación de medio. ¿Esto qué significa? Que tiene que actuar con la debida diligencia de un buen padre de familia. En caso de que no actúe con la debida diligencia, será responsable por los daños causados al paciente, donde habrá una responsabilidad subjetiva. ¿Y en qué casos estamos ante una mala praxis? Estamos ante una mala praxis en caso de esperas o demoras que ponen en riesgo la patología del paciente, en caso de opciones terapéuticas no adecuadas, en casos de medicamentos que no son los pertinentes para el paciente, en caso de falta de consentimiento informado, cuando no se le informan los riesgos al paciente que va a tener luego de la intervención quirúrgica. Entonces, todas estas hipótesis configurarían casos de mala praxis. Para eso, el paciente tiene que partir de la base de que hay algunos elementos que se tienen que corroborar para que se acredite la mala praxis, como es el hecho ilícito, que es la conducta humana, el factor de atribución, que es en este caso la culpa, que se puede dar por negligencia, impericia, otros casos más. También el nexo causal entre el daño y el hecho ilícito, y el daño que puede ser daño emergente, que son los gastos médicos, daño lucro cesante, que son la pérdida de ganancia que el paciente tiene en el caso de estar imposibilitado de trabajar, por ejemplo, y el daño moral, que es el sufrimiento y la angustia que tiene el paciente, o en el caso la familia, también quedan abarcadas por el daño moral. ¿Cuál es la prueba principal en estos procesos? La prueba principal es la prueba pericial, un perito médico que corrobore que el paciente ha sufrido mala praxis, que no se ha cumplido con la lex artis, que es la ley que llevan a cabo los médicos, los procedimientos médicos, y que existió negligencia por parte del médico actuante. Centro de Salud Palas Atenea, 095-273-538, www.palasatenea.com.uy. Y para saber a qué patología del dolor se le denomina clúster, consultamos a nuestro asesor, el doctor Juan Andrés Cabrera. La cefalea en racimos o clúster es un dolor de cabeza que aparece de forma brusca, en forma de ataques, que a su vez también se puede acompañar de alteraciones en el ojo, como ser una caída del párpado, lagrimeo, así como también goteo a través de la nariz. Es una situación sumamente invalidante en la cual la persona le genera una gran preocupación. Tenemos situaciones que aumentan el riesgo de padecer esta situación, como son los antecedentes familiares de haber tenido la cefalea en racimos, el de ser de sexo masculino, el tener alrededor de 20 años, aunque también se presenta en pacientes menores y también en pacientes mayores, el ser fumador, el tener un consumo habitual de alcohol. Son todas situaciones que aumentan la probabilidad de tener esta patología. Es una patología que a la persona asusta mucho y que puede enmascarar o simular otras situaciones, como ser un glaucoma o un accidente cerebrovascular. Por eso es importante que ante esta patología ustedes no se asusten.
y que inmediatamente consulten a su médico, porque es él el que va a determinar si efectivamente tiene una cefalea en racimos u otra patología que está siendo enmascarada por los síntomas de esta. Y a partir de allí se le va a realizar un adecuado tratamiento para el alivio y solución de esta dolencia. Aderama. Somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Infórmese al 099-107-950. La doctora Gretel Morena nos informa hoy sobre infecciones respiratorias y nos dice qué debemos hacer para evitarlas. Una de las cosas más importantes es brindar a este niño que tenga el mejor bienestar posible. La infección respiratoria dependerá del lugar del aparato respiratorio que se produzca la infección. El aparato respiratorio va desde la punta de la nariz hasta el alvéolo pulmonar y por lo tanto van a haber manifestaciones y síntomas de acuerdo al lugar de la infección. Pero en la enorme mayoría estos niños tienen secreciones nasales. Cuando son virales son secreciones mucosas, blancas o un poco amarillentas, y eso le produce una alteración al niño de la respiración, que está incómodo, con la nariz muy obstruida, y además en esta situación el paciente no huele bien, no saborea la comida, no la gusta, y por lo tanto va a tener una disminución del apetito. Eso es lo habitual. Por lo tanto, un niño que tiene una infección respiratoria, es muy importante que nosotros le ofrezcamos hidratación adecuada con jugos de frutas, siempre estamos hablando de jugos naturales, y por otro lado una alimentación blanda. Imaginen ustedes una infección respiratoria que afecta la faringe o la zona de amígdalas, una alimentación blanda, agradable, puede ser alimentación dulce, estamos hablando de un helado, de un yogur, de una gelatina, de un licuado de frutas, que eso va a ser apetecible para este niño. Tal vez las comidas muy calientes no las apetezca. Por el otro lado, tenemos que brindarle que se desobstruya la vía aérea, ¿verdad? Que este paciente pueda respirar mejor. No olvidemos que la vía aérea tiene un componente canalicular, es decir, que son tubos que van desde la nariz hasta el alvéolo pulmonar, y si estos tubos, donde tiene que entrar el oxígeno y salir el aire sucio, están obstruidos por flemas, por secreciones y por moco, va a haber dificultad. Por lo tanto, es importante en aquellos niños pequeños que no saben sonar la nariz y eliminar el moco, que los padres lo ayuden aspirando las secreciones, utilizando suero fisiológico o utilizando una salmuera que se prepara con media taza de agua tibia y unos granitos de sal gruesa, o alguno de los productos en spray con sueros y se realice el lavado nasal. Eso ayuda a despejar la nariz, a que el paciente respire mejor, y por otro lado, el lavado nasal está evitando que esos virus se adhieran al epitelio respiratorio de la nariz y allí penetren al sistema respiratorio. Eso por un lado. Por el otro lado, también es importante que este niño duerma si tiene sueño, ¿sí? Se recueste si está cansado porque se siente mal. Y ahí tenemos el gran tema de que concurren con infecciones respiratorias muchos niños a las guarderías, a los jardines preescolares y a la escuela. Es entendible que haya dificultad de tener a alguien que nos cuide al niño, pero pensemos en nuestro hijo cuando está con una infección respiratoria, que tiene que poder dormir si tiene sueño, tiene que poder hidratarse si tiene sed, y eso es difícil que se pueda cumplir en la guardería. Por otro lado, si nuestro paciente, nuestro niño, está sufriendo una infección respiratoria, se está defendiendo de un virus, ¿sí? Si va a la escuela en esas condiciones, hay dos problemas. El primer problema es que nuestro niño puede contagiar a sus compañeros de clase, ¿verdad? Porque va a toser, porque va a estornudar. Eso pone en riesgo a los otros niños. Pero además, si nuestro hijo está intentando defenderse de un virus que tiene en ese momento, si otro compañero de clase estornuda o tose, puede contraer otro virus o alguna bacteria que complique la propia enfermedad que está sufriendo nuestro hijo.
y por lo tanto tener una sobreinfección bacteriana o una complicación. Por eso el reposo y el aislamiento de estos niños es muy importante y hay que tratar de que queden en casa o en la casa de un familiar para ofrecerles bienestar y para que no se complique la enfermedad. Y nos despedimos agradeciendo su preferencia y compañía y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros, como cada semana, los esperamos aquí en Hablemos de Salud.